Quisiera ser como Peter y tener mucha fuerza siempre, pero bueno, yo soy un poquito más débil, así que espero que me perdonen hoy por la voz y por que estaré seguramente tosiendo durante el sermón. Em, Quiero pedirles que me acompañen, Primera de Timoteo capítulo 3, Primera de Timoteo capítulo 3, y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 7. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 7. Quiero que me permitan leer los versículos que vamos a estar estudiando hoy y luego hacer una breve oración. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 dice, palabra fiel es esta, si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso. Versículo 4, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos porque es por tu infinita misericordia y gracia que hoy podemos estar delante de ti, adorándote y cantándote. No hay nada en nosotros, Señor, que nos califique, que nos haga aptos para ser aceptados por ti. Solamente los méritos de tu Hijo Jesucristo, quien vivió una vida perfecta, que es contada a nuestro favor y que recibió todo el pecado nuestro y fue contado a su favor. Y por eso hoy podemos estar aquí dando gloria a tu nombre, agradeciéndote y estudiando tu palabra como personas que han sido libertadas del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, de este mundo, de nosotros mismos, para entonces servir ahora al Dios vivo. Mi Señor, y yo quiero darte gracias por la infinita misericordia que nos has dado a aquellos que somos llamados al ministerio. Y quiero pedirte, Señor, que infundas un temor reverente en nuestros corazones, un temor que nos lleve a tener una buena conciencia delante de ti y delante de los hombres. Que no usemos el ministerio para ganancia propia, que no usemos el ministerio como una oportunidad para engrandecer nuestro nombre, sino que sirvamos negándonos a nosotros mismos, siguiendo el ejemplo de aquel que es el pastor por excelencia, tu Hijo Jesucristo, quien entregó su vida por las ovejas. Ayúdanos, oh Dios, como iglesia, a entender el rol del ministerio pastoral en la iglesia local. Todo esto lo pedimos para tu gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, una de las frases que más se ha popularizado en época de elecciones presidenciales es esta frase que dice, hay que votar por el menos malo. Muchas personas en diferentes sociedades tienden a pensar que cuando llega el momento de elegir a los líderes de la nación, la mejor opción es aquel que es menos malo. Y esta frase refleja una falta de confianza en el liderazgo político que hay en algunos pueblos. Las elecciones presidenciales, amados hermanos, es uno de los eventos que mayor tensión y expectativa puede generar en las naciones. Cuando un pueblo tiene el momento de elegir quiénes van a dirigir ese país por el siguiente periodo presidencial, estamos ante un momento que puede cambiar el rumbo de una nación en los próximos años. De hecho, como bien oraba Peter en su oración pastoral, hoy es un día histórico en Venezuela y aquellos que somos de Venezuela lo sabemos. Hoy se están celebrando unas elecciones presidenciales que pueden ser determinantes en la lucha por la libertad de la población venezolana. Pero esta misma expectativa se vive también en otros países, como en los Estados Unidos, donde ahora en noviembre se celebrarán unas elecciones presidenciales a las que el pueblo estadounidense está esperando con muchas ansias. Pero esta frase, amados hermanos, hay que votar por el menos malo, lo que hace es reflejar esa desconfianza que tiene la sociedad en el liderazgo político. Y lo lamentable de la historia es que en muchas ocasiones esa es la misma actitud que hay hacia el liderazgo en la iglesia. Pareciera que hay una desconfianza hacia el liderazgo de la iglesia, producto de los malos ejemplos y la corrupción que han sido mostradas por muchos líderes religiosos. De hecho, hay personas que
por ver la corrupción política, ahora se denominan apolíticas, es decir, son indiferentes, ya ni votan ni creen en las instituciones. Y lo mismo pasa en la iglesia. Muchas personas dejan de ir a la iglesia porque no pueden seguir creyendo en una institución que está llena de líderes corruptos, un liderazgo que no vive lo que predica, que no hace lo que mandan los demás a hacer. Y esto es algo, amados hermanos, que no es nuevo. En los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, el mismo Señor le dijo a la gente en Israel, le dijo, hacer lo que los fariseos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. Porque la hipocresía y la desconexión entre lo que ellos decían en su mensaje y lo que vivían era evidente. Y en muchas iglesias vivimos lamentablemente lo mismo. Esta corrupción y falta de integridad puede verse de muchas maneras. Puede ser ambición al dinero y las riquezas. Puede ser abuso de poder y autoridad. Puede ser la manipulación o incluso el pecado sexual dentro de la iglesia, entre muchas otras cosas. Sin embargo, a pesar de todos estos malos ejemplos religiosos de liderazgo, la Biblia nos muestra, amados hermanos, que el diseño de Dios para su iglesia incluye irrevocablemente a pastores y ancianos que lideren a la congregación. Incluye a pastores y ancianos que ejerzan la autoridad bíblica para conducir a la iglesia. El rol de los pastores y ancianos es fundamental para la iglesia. De hecho, podemos decir sin temor a equivocarnos que para que una iglesia sea saludable necesita a los pastores y a los ancianos. Una iglesia que quiera ser bíblica no puede estar sin pastores y sin ancianos. Este es el diseño de Dios para su iglesia. Ahora, esto no quiere decir que por mucha necesidad que la iglesia tenga de pastores, deba conformarse con líderes malos. Esto no quiere decir que como la iglesia necesita pastores, entonces vamos a hacer como en las elecciones presidenciales. Hay que votar y elegir al menos malo. Pues este hombre es malo, bueno, pero no es tan malo como el otro, pues pongámoslo como pastor. Y esto es exactamente lo que Pablo está enseñando a Timoteo en su primera carta. En primera Timoteo, Pablo viene a corregir la mala doctrina en la iglesia, producto de pastores que estaban enseñando mal a la congregación. Pero al mismo tiempo le enseña cuáles son las cualidades y el carácter que deben tener aquellos que van a presidir la iglesia. Y en 1 Timoteo capítulo 3 encontramos entonces cuáles son los requisitos que debe cumplir aquel hombre que aspire al oficio de anciano. Y esto es de vital importancia, amados hermanos, ya que Pablo en toda la carta de 1 Timoteo viene hablando de un tema muy central que ya hemos hablado en otras oportunidades. Está hablando acerca de la piedad en la iglesia. Hemos visto en otras predicaciones que la falsa doctrina produce impiedad. La falsa doctrina va a conducir a un estilo de vida que no es bíblico. Y después de corregir la doctrina falsa, Pablo va a corregir la conducta y la práctica de la iglesia, comenzando primero con los hombres y las mujeres en el capítulo 2, hablando acerca de cómo deben vivir la piedad los hombres y las mujeres en los distintos roles que Dios les asignó. Y la piedad sigue siendo el eje central del mensaje de Pablo en el capítulo 3. Ha hablado de la congregación y ahora va a hablar acerca de la piedad en los líderes de la congregación. Por eso, esta tarde mi argumento para este sermón es que los pastores fieles y piadosos son un regalo para la iglesia local. Y quiero repetirlo, porque esta es una verdad que quiero que nos llevemos con nosotros a casa. Los pastores fieles y piadosos son un regalo de parte de Dios para la iglesia. Lo que pretendo argumentar en esta tarde es que Dios ha regalado a su iglesia pastores, hombres dedicados, fieles, que sirven con sacrificio, negándose a sí mismos para cuidar, proteger y alimentar al pueblo de Dios. Así que he denominado este sermón el ministerio pastoral en la iglesia local. Y tengo tres puntos principales. En primer lugar, vamos a ver la vocación honorable del ministerio pastoral. En segundo lugar, vamos a ver un carácter irreprochable en aquellos hombres que ejercen o aspiran al oficio pastoral. Y en última instancia, vamos a ver cuál es el llamado divino que Dios le ha hecho a estos hombres. Así que quiero animarte nuevamente a que leas conmigo 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1, perdón.
Primera Timoteo capítulo 3 versículo 1 dice así: palabra fiel es esta. Si alguien aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Lo primero que el texto nos muestra en esta tarde es que para que un hombre pueda ejercer el ministerio pastoral, en primer lugar debe haber una fuerte vocación personal, un deseo, un anhelo en el corazón de ese hombre para entregar su vida en servicio al Señor, pastoreando a las ovejas de su rebaño. Hay muchas personas que creen que el llamado al ministerio pastoral es algo místico. Hay muchas personas que creen que el llamado al ministerio pastoral es algo como lo que ocurrió a Samuel en 1 Samuel capítulo 3, donde Samuel está durmiendo siendo un joven y escucha una voz que lo llama diciendo Samuel, Samuel, y él corre allí para ver qué es lo que quería. Esto se repite 3 veces y Elí entendió que era Dios quien estaba llamando a Samuel. Y muchas personas erradamente creen que sí debe ser un llamado al ministerio pastoral. Que a menos que yo tenga una experiencia sobrenatural donde Dios diga mi nombre y me llame a convertir a los actores más férrimos de la sociedad, entonces no voy a ser pastor porque tiene que ser algo místico, algo sobrenatural. Pero la verdad, amados hermanos, es que esto no es así. El llamado al ministerio pastoral no empieza con una experiencia mística ni milagrosa como muchos la entienden. El ministerio pastoral o el llamado al ministerio pastoral comienza con un fuerte deseo vocacional que Dios pone en el corazón de este hombre. Es decir, de la misma forma que usted quiere dedicarse a una carrera, yo quiero ser abogado, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser futbolista, de la misma manera que una persona tiene la vocación, enfermero, bombero, lo que sea, de esa misma manera Dios pone en el corazón de este hombre un fuerte deseo vocacional para entregar su vida a Cristo en servicio pastoreando las ovejas. De hecho, la palabra griega aspira al cargo de obispo. Tiene que ver con cuando una persona hace todo el esfuerzo para conseguir algo. En griego esta frase significa estirarse para poder alcanzar algo. Es un esfuerzo de la persona, es un deseo, es un anhelo que esta persona tiene para poder dedicarse al ministerio pastoral. Y esto no le quita lo espiritual al asunto, todo lo contrario, porque esta persona con toda conciencia, con todo su ser, desea y anhela esta vocación. Deberíamos ver este deseo y este anhelo en la vida de los hombres que quieren servir en el ministerio pastoral. Y quizás lo podemos entender mejor cuando pensamos en los bomberos o en los soldados del ejército. Cuando una persona se enlista en el ejército o se une a los bomberos, eso por una fuerte vocación personal de servir a su vida, incluso para proteger y salvar a los demás. Y esto es exactamente lo que Pablo tiene en mente. Está hablando de hombres que tienen un fuerte deseo de servir a Dios. Y esto es importante, amados hermanos, porque el trabajo pastoral es un trabajo voluntario. No es un trabajo obligado, no es un trabajo en el que uno se gana por méritos por hacer algo en la iglesia. El trabajo pastoral es un ministerio voluntario. Quiero que me acompañes a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Primera de Pedro capítulo 5 versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, a los ancianos entre ustedes, exhorto yo, anciano como ellos, testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Y escuche cuál es la exhortación de Pedro. Pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. Escuche bien, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por avaricia del dinero, sino con un sincero deseo. Y ese es el primer requisito para que una persona pueda ser considerada aspirante al ministerio pastoral. La motivación detrás de esta vocación no debe ser el deseo de adquirir una posición o mostrar que sabemos mucho o incluso el salario que un pastor pueda ganar.
Porque aquí en España es complicado que los salarios tengan, que los pastores tengamos un salario elevado, pero hay otros países en los que sí, ser pastor es una carrera profesional que puede garantizar tu estabilidad económica. Y eso no está mal, gloria a Dios por eso. Pero si mi deseo para dedicarme al ministerio pastoral es el dinero, entonces ya estoy descartado para esta vocación. Solamente el deseo profundo de entregar la vida en servicio a Dios, sacrificando mi tiempo, exponiendo mi vida al público para pastorear, alimentar y cuidar a la congregación, es la motivación correcta. En la última parte del versículo 1, Pablo dice eso a Timoteo. Le dice, el que aspira al ministerio del pastor, al que aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Es un deseo, es la voluntad, es el querer hacerlo. Y en este caso vemos que lo que se aspira es un oficio honroso. Es un oficio que trae mucho honor. Y no quiero decir con esto con orgullo o no quiero decir esto de una manera prominente. No, estamos hablando de un honor en el Señor. ¿En qué consiste el oficio de pastor? ¿Qué es aquello a lo que este hombre está aspirando? ¿Qué es lo que desea hacer? Pues esto vamos a responderlo viendo qué nos dice la Escritura que es el ministerio pastoral. Y lo primero que debemos entender es que la Escritura, cuando se refiere al ministerio pastoral, usa varias palabras para describir la misma cosa. Hay varios términos que se usan de una manera intercambiable en el Nuevo Testamento, pero que se refieren al mismo ministerio, al mismo trabajo, a la misma tarea. Y ese es el ministerio pastoral. En el Nuevo Testamento vemos cómo se usa la palabra obispo, como es en el caso de nuestro texto de hoy. Pero también en otras partes de la Escritura se usa el término presbítero. También se usa el término pastor o incluso el más común en el Nuevo Testamento, el término anciano. Pero todo esto, amados hermanos, se refiere a lo mismo. Un anciano, un pastor, un obispo o un presbítero son exactamente la misma cosa. Y escuche bien, en ninguna de estas terminologías está la palabra sacerdote. Y le voy a explicar rápidamente por qué. Porque en Cristo Jesús el sacerdocio es para todos los creyentes. Todos los creyentes en Cristo somos sacerdotes, somos una nación santa, somos real sacerdocio delante de Dios. Por eso el pastor no es un sacerdote, es un siervo que trabaja para cuidar de la iglesia. Y a veces venimos con esta idea del catolicismo romano en el que equiparamos al pastor como si fuera un cura o un sacerdote, y no es lo que la Biblia nos enseña. Todo creyente es sacerdote, todo creyente tiene acceso a la presencia de Dios sin necesidad de un intermediario más que Cristo Jesús. Y eso es lo que creemos. Por lo tanto, el intermediario entre tú y Dios no es el pastor, es Cristo mismo. Y tú tienes la oportunidad, la posibilidad y el acceso de ir en su presencia por medio de Cristo porque eres un real sacerdocio en Cristo Jesús. El pastor está únicamente puesto por Dios para guiar, enseñar y exhortar a las ovejas. Así que es muy importante, amados hermanos, que cuando hablamos del ministerio pastoral entendamos que tanto obispo como anciano como pastor significa exactamente lo mismo. Para efectos de nuestro sermón vamos a estar usando los términos pastor o anciano, que son los más comunes. Pero otra demarcación importante que hace la Biblia es que no hay una diferencia entre un pastor que esté dedicado a tiempo completo a la obra del Señor y un pastor bivocacional. La Biblia no contempla diferencia alguna entre ambos más que la disponibilidad que tengan. A ambos se les da la misma autoridad y a ambos se les exige la misma piedad y la vida santa que se requiere en la Escritura. Así que cuando hablamos de ministerio pastoral, tenemos que quitar también de nuestra mente que aquel que está dedicado a tiempo completo es más pastor que el que no está dedicado a tiempo completo. Porque de hecho Pablo en muchas ocasiones trabajó para no ser una carga para la iglesia. Y si ya vemos a Pablo como algo menos que un pastor por no estar a tiempo completo en el ministerio, creo que vamos en mal camino. Así que esto nos lleva a tener una definición del ministerio pastoral. ¿Qué es el ministerio pastoral? Es la tarea que se le encarga a un hombre fiel
de proteger, guiar y alimentar al pueblo de Dios. Escuche bien, es la tarea y la responsabilidad que se asigna a un hombre fiel de proteger, guiar y alimentar al pueblo de Dios. Los pastores o ancianos son los líderes de la iglesia que guían a través de la escritura al pueblo de Dios con el objetivo de llevar a la congregación a la madurez cristiana. No estamos aquí para entretener ni para hacer que la gente se sienta bien consigo misma. Estamos aquí puestos para que por medio de la predicación y la enseñanza te llevemos a la madurez en Cristo Jesús. Y hay dos textos que nos pueden ayudar a entender mejor el ministerio pastoral. Quiero que me acompañes a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Colosenses capítulo 1. Este es Pablo hablando de su ministerio. Y es exactamente el mismo propósito y objetivo que todo pastor debe tener. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29 dice lo siguiente. A él, hablando de Cristo, a él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según el poder que obra poderosamente en mí. Lo que Pablo estaba diciendo es, el propósito del ministerio pastoral es enseñar a la congregación, amonestar a la congregación con el objetivo de que ellos crezcan en madurez y presentarlos delante de Cristo como hombres y mujeres maduros, como hombres y mujeres que crecen en su conocimiento, su amor y su obediencia a Dios. Para esto, el pastor debe evidentemente pasar tiempo con las ovejas. Para esto, el pastor debe enseñar fielmente la escritura, debe conocer los temores, debe conocer los miedos, las preocupaciones, las debilidades de cada oveja, para poder ministrar la palabra de Dios de una manera efectiva. Jeremy Ryan en su libro Los ancianos en la iglesia dice que el anciano debe oler a oveja. Y esto es verdad. El pastor debe pasar tiempo con las ovejas a fin de conocer las ovejas. Porque solamente ahí podrá ver cuáles son las debilidades y las necesidades de cada miembro de la iglesia. Ahora, evidentemente, esto es imposible para un solo hombre, por eso nosotros creemos en la pluralidad de ancianos. Y hablaremos de esto más adelante en otro sermón. Pero otro texto que nos ayuda a entender cuál es el propósito del ministerio pastoral es Hebreos capítulo 13, versículo 17. Y quiero que vayamos allí por un momento. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Este es el autor de la carta a los hebreos hablando a la iglesia. Y le dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. Escuche por qué. Escuche por qué la iglesia debe sujetarse a los pastores. Porque ellos velan por sus almas como quien ha de dar cuentas. Permítanles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para ustedes. La razón por la cual la iglesia debe sujetarse al ministerio pastoral es que se supone que los pastores te están guiando a la madurez cristiana. Y ese es el propósito. Luego Dios va a juzgar a los pastores por la forma en cómo guían a la iglesia. Por eso dice el texto, ellos velan por vuestras almas como quien ha de dar cuentas delante de Dios. Al final de los tiempos, Cristo mismo, que es el pastor y el buen pastor de toda la iglesia, va a coger a sus copastores y a decirle, ven acá muchachito, ¿cómo cuidaste a tu iglesia? ¿Cómo cuidaste a mi esposa? ¿Cómo cuidaste a aquella por quien yo di mi vida? De hecho, cuando llegamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 2, vemos las cartas a las 7 iglesias, lo que vemos es precisamente Cristo pidiéndole cuenta a los pastores de las iglesias. Les empieza a decir, reconozco esto, pero tengo esto en contra tuya. Cristo va a pedir cuentas a los pastores por la salud espiritual de la congregación.
Cristo va a demandar cuentas de todo aquel que aspire al oficio pastoral y que esté ejerciendo el oficio pastoral. Como líderes estamos encargados de supervisar la salud espiritual de toda la congregación, pero también individualmente de cada miembro. Amado, esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque no es que los pastores queramos ser metiches, es que los pastores vamos a rendir cuenta por tu salud espiritual a Dios. Y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestro esfuerzo para enseñar, animar y también corregir aquello que está mal. Y el oficio pastoral es un oficio que es realmente bastante ingrato en algunas ocasiones. Gracias a Dios eso no pasa en nuestra iglesia. Pero hay pastores que se han visto desanimados porque al momento de intentar ministrar a los discípulos de Cristo, al momento de corregir lo que está mal, han sido despreciados, rechazados e incluso sacados de la iglesia. Recuerdo la historia de Jonathan Edwards, uno de los más grandes héroes de la fe. Jonathan Edwards estaba enseñando en una iglesia por muchos años y empezó a corregir una doctrina que estaba mal en su iglesia. Y eso empezó a causar tensión entre el pastor y la congregación. Y Jonathan Edwards, por temor al Señor, siguió enseñando fielmente lo que la Biblia claramente enseña, al punto de que su congregación lo despidió. Su congregación decidió eliminar a Jonathan Edwards como pastor de la iglesia. ¿Y sabes qué hizo él? Como todavía no tenían pastor, permaneció un año aún más fielmente predicando y pastoreando sin ser el pastor oficial. Ese es el amor, esa es la vocación pastoral. Porque este hombre no estaba enfocado en cómo lo estaban tratando, estaba enfocado en la gloria de Dios y en la vocación que Dios le había llamado a ejercer, pastoreando la iglesia. Que aun cuando es despreciado, se queda aún en medio del desprecio para enseñar, instruir, corregir y animar a toda oveja. Amados, este es el oficio pastoral. A esto estamos llamados. Y debemos entender que este es el plan de Dios para su iglesia. El plan para la iglesia es que tenga pastores y ancianos que la cuiden. Hay muchas denominaciones o incluso falsas sectas que creen que lo que Dios está haciendo es una sucesión apostólica. Y hay una secta muy particular que dice, no, es que la iglesia entró en un periodo de sequía y luego en América apareció alguien que ahora es el nuevo apóstol y ahora este va a establecer la verdadera iglesia de Dios. Pero la realidad, amados hermanos, es que incluso desde la iglesia primitiva, el pastorado fue el diseño de Dios. Incluso en el tiempo de los apóstoles, aun cuando los apóstoles estaban en la iglesia primitiva, empezaron ya a establecer pastores y ancianos. Es decir, el pastorado no comenzó cuando los apóstoles se murieron. El pastorado comenzó con los apóstoles estableciendo pastores, que era la sucesión que Dios había establecido para la iglesia. Y esto lo vemos en el libro de Hechos claramente. En Hechos capítulo 14, después de que Pablo en uno de sus viajes misioneros predicara la palabra, regresaba a la iglesia que lo había enviado y empezó a animar a los creyentes y a establecer los pastores. Mira lo que dice Hechos capítulo 14, versículo 21 al 23. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo el ánimo de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Después les designaron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este es Pablo. El diseño de Dios no fue una sucesión apostólica, fue el establecimiento de pastores, maestros, ancianos que cuidaran del rebaño. Pero algo incluso más sorprendente. Un capítulo más adelante, en Hechos capítulo 15, cuando hay una disputa teológica en la iglesia, el primer concilio en la iglesia, donde había un problema con los judaizantes que estaban demandando que los creyentes gentiles se circuncidaran y guardaran la ley. Y estaban los apóstoles presentes. Y Hechos capítulo 15, versículos del 5 al 7 nos dice algo tremendo.
que quienes tomaron la decisión fueron los apóstoles junto con los ancianos de la iglesia. Es decir, no fueron los apóstoles solos. Se reunieron los apóstoles con los pastores. Mira lo que dice el versículo 5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces los apóstoles y los ancianos, es decir, los pastores, se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por la boca de gentiles oyeran la palabra del Evangelio y creyeran. En otras palabras, este debate teológico no fue resuelto únicamente por los apóstoles, sino que el plan y el diseño de Dios es que los pastores tomaran el liderazgo de la iglesia una vez que los apóstoles ya no estuvieran. En Hechos capítulo 20, cuando Pablo se despide de la iglesia en Éfeso, se reúne con ellos en Grecia y les dice, tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación, en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Amados, el plan y el diseño de Dios es que la iglesia cuente con pastores y ancianos que la cuiden. Una iglesia saludable no puede estar sin pastor. Ahora bien, este hombre que aspire al oficio pastoral debe tener un gran deseo de servir a Dios para que la iglesia crezca en piedad y en conocimiento. Pero este deseo no es suficiente. Este deseo no es suficiente. Solo porque un hombre desee el ministerio, no quiere decir que deba estar en el ministerio. De hecho, el deseo y la aspiración pastoral debe ser ratificado por la iglesia. Y quiero que escuches bien. Quiero que escuches bien. El deseo pastoral de un hombre debe ser ratificado por ti como miembro reunido en la asamblea de la iglesia. Lamentablemente vemos muchos abusos de personas que se autodenominan o se autoproclaman como líder de la iglesia. O personas que no están en el ministerio pastoral y se hacen llamar a sí mismos pastores. Amados hermanos, el pastorado no es una nominación vitalicia. No es como emérito. Él es pastor emérito de la iglesia, es decir, siempre, una vez pastor, siempre pastor. No, amado hermano. Si el día de mañana yo dejo de ser pastor aquí en la iglesia, no voy a ser pastor Eddie, voy a ser hermano Eddie. Porque el pastorado es un título que se otorga a quienes están pastoreando la iglesia. En otras palabras, no depende de la persona, depende del cargo en sí. Y una persona que deje de pastorear en efecto una iglesia, deja de ser pastor. No debe ser tratado como pastor. La iglesia es aquella que debe confirmar o incluso negar el llamado pastoral que un hombre diga tener. Y para esto la escritura nos ha dejado un filtro muy claro que vosotros como congregación deben seguir. Amados, esto no es para mí. O sea, sí es para mí en el sentido de que tengo que cumplir estos requisitos. Pero es para que la iglesia entienda lo que debe buscar en sus pastores. Y esta no es una descripción solo para los pastores, esto es una descripción de piedad para toda la iglesia. Toda la iglesia debería vivir estos requisitos porque somos creyentes. Pero al momento de elegir a nuestros líderes, si la Biblia nos llama a una piedad clara, mucho más entonces lo hará con nuestros líderes. Si quieres saber qué tienes que buscar en un pastor, debemos entonces leer lo que dice 1 Timoteo capítulo 3. O lo que dice Tito capítulo 1, 5 al 9. Pablo le escribe a Timoteo diciendo, estas son las calificaciones de un hombre que puede ser ordenado como pastor. No todo el hombre que desea estar en el ministerio. No, hermanos. No todo el hombre que desea estar en el ministerio debe estar en el ministerio. Y por otra parte, no todo hombre calificado para estar en el ministerio quiere estar en el ministerio. Por eso el primer requisito es un deseo, una vocación. Pero ¿cuáles son estos requisitos? Mira lo que dice 1 Timoteo 3, del 2 al 7. Un obispo, es decir, un pastor, debe ser pues irreprochable,
marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no codicioso, no contencioso, perdón, ni avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Y no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en la que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amados hermanos, en primer lugar, este es un llamado única y exclusivamente para los hombres. Y quiero ser muy claro, las mujeres no pueden, bíblicamente, de poder pueden, porque se puede hacer lo que uno quiera, pero bíblicamente las mujeres no pueden ni deben ser pastoras. De hecho, la esposa de un pastor no es pastora. Muchas veces venimos de nuestros contextos latinoamericanos donde decimos el pastor y la pastora, cuando eso no es bíblico. El oficio pastoral es única, irrevocable y exclusivamente para los hombres. Y esto es lo que Pablo viene hablando en todas sus cartas del capítulo 2. En el capítulo 2, versículos 11 y 12, dice, yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero y después Eva. Lo que está haciendo Pablo no es apelando a un problema cultural de la iglesia. Lo que está haciendo Pablo es apelando al diseño original de Dios en la creación, de la forma en como Dios creó a Adán y le dio al hombre el rol de cabeza y líder en el hogar, así también lo ha hecho en la iglesia. Ahora, sé que esto es un tema para algunas personas difícil de digerir y por eso quiero tomar algunos minutos para hablar de cuán valioso, cuán importante y cuán necesario es el ministerio femenino en la iglesia. Porque si bien es cierto que la mujer no puede servir como oficio pastoral en la congregación, no quiere decir que no pueda tener dotes pastorales con otras mujeres. De hecho, las mujeres ayudan a los pastores a pastorear la congregación. Toda la iglesia ayuda a los pastores a pastorearse unos con otros a través del discipulado. Y algo que me ha sido muy útil a mí para entender y poder abordar este tema es el libro del pastor y escritor Kevin DeYoung. Él escribió el libro Hombres y Mujeres en la Iglesia. Y lo que me encanta de Kevin DeYoung es que deja muy claro que el oficio pastoral es exclusivamente para los hombres, pero no toma un buen tiempo para enfatizar la importancia de la mujer dentro de la congregación. Y él comienza a listar una serie de áreas en las que la mujer puede, debe y es útil que sirva. Ese libro está en inglés, yo lo he traducido a mi manera, pero dice lo siguiente: la mujer puede ministrar a los enfermos, puede ministrar al que está muriendo, puede ministrar a los discapacitados. Ellas pueden compartir su fe, pueden compartir recursos, pueden abrir sus casas a los extraños, pueden escribir y dar consejería, pueden mentorear, organizar, administrar, diseñar, planificar y caminar junto a otras mujeres. Ellas pueden orar, ellas pueden servir como parte de los comités en la iglesia. Pueden acompañar, escuche bien, a los ancianos y a los diáconos en situaciones difíciles que involucren a otras mujeres. Pueden participar y apoyar a los ancianos en situaciones que necesiten la perspectiva de una mujer. Pueden ministrar a las madres solteras, pueden ministrar a las que son nuevas madres, pueden ministrar a las víctimas de abuso, pueden cocinar, coser, pueden enviar paquetes de cuidado, organizar un baby shower, pueden participar en ministerios deportivos, liderar estudios bíblicos para otras mujeres, pueden enseñar teología sistemática a otras mujeres, pueden planificar viajes misioneros, pueden enseñar a los niños y sobre todo pueden criar a sus hijos para la gloria de Dios. Y esto es lo que nos decía Pablo en 1 Timoteo 2:15. Hermanos, hermanos, la mujer es de vital importancia en la iglesia. Muchas personas piensan que porque no puede ser pastora, entonces ya no tiene cabida en la iglesia.
Incluso en medio nuestro tenemos mujeres que sirven activamente, que son de ejemplo y que son de gran ánimo para Peter y para mí al verla servir con tanta pasión, dedicación y preocupación por los miembros. Si no fuera por las mujeres de esta iglesia, Peter y yo no podríamos ejercer el pastorado de una manera efectiva. Amados, y quiero que eso quede muy claro, porque ese complementarianismo que tenemos en la casa, en el hogar, donde el hombre necesita a la mujer en el hogar, así también en la iglesia necesitamos a las mujeres. Pero Dios ha establecido un rol claro, tanto en la familia como en la iglesia. Esto en ningún momento desprestigia ni inutiliza a la mujer en absoluto. De hecho, he conocido muchas mujeres que entienden teología mucho mejor que sus esposos y que hacen un mejor trabajo discipulando a los niños en casa que su marido. Y gloria a Dios por eso, porque son de gran ánimo para sus esposos y los ayudan. El ministerio de la mujer en la iglesia es de gran importancia. De hecho, el mismo Pablo se refirió a algunas mujeres como colaboradoras suyas en el ministerio. Miren Filipenses 4 del 1 al 3, donde habla de Evodia y Síntique, que de hecho tenían un conflicto en la iglesia, y él les dice, les ruego que se pongan de acuerdo. Ustedes han sido de gran ayuda para mí en el ministerio. Dos mujeres que Pablo las reconoce públicamente, porque a pesar de su conflicto que tenían entre ellas, él dice, ellas han sido de gran utilidad para el avance del evangelio. En Romanos 16, el 1 al 2, Pablo habla acerca de Phoebe y habla de cómo Phoebe fue una colaboradora, de hecho fue diaconisa en la iglesia. Cuando habla acerca de Timoteo, le dice, tu madre y tu abuela te enseñaron la escritura. Así que esto no se trata de algo cultural. No se trata de que la mujer no sirve para nada. Se trata de cuál es el diseño de Dios para su iglesia. El llamado pastoral es exclusivamente para los hombres. Pero quiero decir algo más. No para todos los hombres. No por el hecho de que un hombre sea hombre debe ser pastor. De hecho, 1 Timoteo capítulo 3 versículo 2 nos dice que ese hombre debe ser irreprochable. Y esa palabra irreprochable es lo que va a luego desglosar en el resto de los versículos. Pablo está hablando de la piedad. Este llamado es solamente para aquellos hombres que sean piadosos y estén dotados de dones y talentos para ejercer el pastorado. Ahora, ¿qué significa la palabra irreprochable? ¿Qué significa que un hombre debe ser piadoso? Bueno, en primer lugar, no significa ser perfecto. Porque si significara ser perfecto, ningún hombre podría ser pastor. Lo que esto significa, amados hermanos, es que este hombre vive una vida que no levanta ningún tipo de sospecha. Que la gente no tiene ninguna razón para dudar de la vida y los pensamientos y las motivaciones de este hombre. Es decir, tu vida es tan conocida por todos que la gente no tiene dudas sobre tu vida. No quiere decir que no peques, pero sí que eres incluso un ejemplo en la confesión de tu pecado. Y que nunca has sido visto cometiendo un pecado escandaloso o que te descalifique del ministerio. Eso es lo que significa ser irreprochable. Esto es vital, amados hermanos. Porque a menos que la iglesia cuente con pastores piadosos, va a ir a la ruina. Y de nuevo quiero usar esta misma frase al principio de este sermón. Aquí no estamos hablando de votar por el menos malo. La iglesia no se puede conformar con cualquier pastor si no tiene pastor. En el momento que la iglesia empiece a bajar el estándar que la Biblia exige para los obispos, en ese momento la iglesia va a empezar a decaer. Es mejor, escucha, la iglesia necesita pastores si quiere ser saludable. Pero aún así, es mejor no tener pastor que tener un pastor malo. Es mejor una iglesia sin pastor que una iglesia con pastor y que este pastor no sea piadoso y sea un abusador o lo que quieran. El teólogo puritano Richard Baxter advirtió sobre esto y dijo, tolerar los vicios de los ministros es promover la ruina de la iglesia. Quiero que escuches bien. Tolerar el vicio del ministro es promover la ruina de la iglesia. Porque ¿qué vía más rápida hay para depravar y destruir a las personas que la depravación de sus líderes?
Y es verdad. ¿Cómo es posible que una persona que no viene con el ejemplo venga a decirte, así ha dicho el Señor y tienes que obedecer? ¿Qué va a decir la gente? Bueno, si el pastor hace esto, pues yo también puedo hacer aquello. Por eso el argumento de esta tarde es este. Los pastores fieles y piadosos son un regalo para la iglesia. No todo pastor es un regalo para la iglesia. Hay pastores que son casi una condenación para las iglesias. Hay pastores que en vez de cuidar y hacer que la iglesia crezca en piedad, la llevan por un camino de pecado terrible. La desvían del evangelio. La explotan para hacerse ricos ellos. O abusan de su poder y de su autoridad. Por eso cuando la escritura manda que los hombres sean irreprochables, que el pastor tiene que ser irreprochable. Y escucha bien, esto es para el aspirante a pastor. Es decir, aquí no vale con decir, bueno, ya cuando sea pastor me voy a componer. Ya cuando sea pastor entonces voy a mejorar esto. No, amado hermano. Esta cualidad tiene que estar presente en un hombre que aspira al oficio de pastor. Y sea algún pastor, y esto se los digo con toda seguridad, si ustedes comienzan a ver que mi vida, la de Peter, no es irreprochable, iglesia, ustedes deben denunciarlo. Pero ¿qué es la vida irreprochable? Bueno, en primer lugar, tiene que verse en una conducta sexual pura y santa. Por eso dice, marido de una sola mujer. Y no se preocupe, el próximo domingo vamos a ir en detalle en qué significa cada una de estas cualidades o características. Pero por ahora, veamos de una manera global qué significa ser irreprochable. En primer lugar, una conducta sexual pura y santa, marido de una sola mujer. Pero su carácter y su conducta deben ser decorosas y ordenadas. Por eso dice sobrio, prudente y de conducta decorosa. Debe mostrar que tiene un amor genuino por los demás. Por eso dice hospitalario. Tiene que tener un carácter apacible, no pendenciero, sino amable, no contencioso, sino una persona que le gusta tener la razón siempre. Una persona que tiene que tener la motivación correcta, por eso dice no avaricioso, es decir, no amando el dinero ni por los beneficios personales. Y finalmente, la, la conducta irreprochable debe verse en su vida familiar. Y por eso dice que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad. Vamos, hermanos, y por último, no puede ser un nuevo creyente. Y esto es importante porque a veces vemos nuevos creyentes o nuevas personas que llegan a la iglesia y por ese primer amor empiezan a servir de una manera tan apasionada que ya nos podemos poner como líderes. Y no es así. Debemos esperar a que esa emoción pase y veamos el fruto de una vida irreprochable. Es decir, hay que esperar que venga la dificultad. Hay que probar el carácter. Amados, hay que probar el carácter. Van a venir situaciones difíciles en la vida de los pastores. Y cuando vengan esas situaciones difíciles hay que ver cómo reacciona. ¿Cómo reacciona esta persona que quiere ser pastor? Cuando su hijo cae en enfermedad. ¿Cómo reacciona esta persona que quiere ser pastor cuando se le daña el carro o el coche? ¿Cómo reacciona cuando lo echan del trabajo o cuando es tratado injustamente por otros? Hay que probar el carácter. Y si demuestra tener un carácter irreprochable, entonces la iglesia debe considerar su aspiración y candidatura. Amada iglesia, cuando evaluamos a un candidato, debemos considerar si tiene los requisitos que la Biblia describe. Un pastor puede ser muy carismático, puede tener una personalidad encantadora, puede ser muy elocuente, pero lamentablemente esos no son los requisitos bíblicos. Bueno, y digo lamentablemente de una manera sarcástica, porque gracias a Dios que esos no son los requisitos bíblicos. Porque mucho líder carismático y encantador hay por allí que está llevando las ovejas cautivas a una vida de depravación. Usted se preguntará por qué esto es importante. ¿Por qué tenemos que entender qué es el ministerio pastoral y cuáles son las calificaciones de un pastor como iglesia? Bueno, para entender eso, amados hermanos, tenemos que comprender cuál es la misión de la iglesia. Muchas personas creen que vienen a la iglesia para sentirse bien, para conectarse con Dios. Y sí, de una manera, sí, adoramos a Dios juntos como un cuerpo. Pero la iglesia está para proclamar el evangelio,
a través de nuestro mensaje y nuestra vida. Esa es la misión de la iglesia. Proclamar el evangelio a través de nuestro mensaje y de nuestra vida. Y cuando se habla acerca de los líderes, Pablo enfatiza esto. Pablo habla de cuál debe ser la reputación que este hombre debe tener frente a aquellos que no pertenecen a la iglesia. Porque precisamente una conducta piadosa es lo que va a permitir que el mensaje sea creíble. Mira el versículo 17. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia para que no caiga en descrédito. ¿Qué es lo que cae en descrédito? Primero su persona, pero también su mensaje. Su persona porque la gente ve la hipocresía evidente y su mensaje porque es imposible que un hombre que predique la verdad con tanta pasión no sea afectado por ella. El llamado divino de un pastor es vivir el evangelio. Y eso es para toda la iglesia, pero un pastor aún más, porque tiene que liderar con el ejemplo. Esto aplica para todo cristiano. Tu vida y tu mensaje tienen que ser uno. Y yo me pregunto, amados hermanos, si quizás no predicas tanto en el trabajo porque a lo mejor tu ejemplo no va a acreditar ese mensaje. Amados, yo quiero compartir algo y no lo digo por vanagloria porque créanme, es la gracia del Señor. Pero como ustedes saben, he renunciado a mi trabajo y en estas últimas 2 semanas, las personas que se han enterado han venido a decirme, wow, no quiero que te vayas. Y hemos tenido oportunidad de hablar del Evangelio durante más de 1 hora. Y eso no es ganancia mía, es el Señor por su pura misericordia y gracia que me ha permitido tener un buen testimonio frente a los de afuera de la iglesia. Al punto de que incluso el CEO de la empresa se sentó conmigo a hablar acerca de la justificación por 1 hora y media. Hermanos, en el trabajo. La pregunta ¿es eso lo que cada cristiano está viviendo? Buena reputación con los de afuera de la iglesia, de manera que su mensaje sea creíble, porque viene acompañado de una vida piadosa. La gente podrá luego estar en desacuerdo contigo, pero dirán, esta persona cree lo que dice porque lo vive. Y amados, de nuevo, la gloria es para el Señor, no para mí, porque si no fuera por su misericordia, ellos habrían visto cuán pecador soy, cuán malo realmente soy. Verían mis motivaciones y mis inclinaciones al pecado claramente. Pero Dios en su gracia y en su misericordia ha sido glorificado en esa empresa. Y eso es lo que debe ser un pastor, tener una buena reputación de los de afuera de la iglesia. Por eso es tan importante que un pastor tenga una buena conciencia delante de Dios. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 18 y 19, Pablo le dice a Timoteo, a este joven pastor, le dice, amado hijo, te confío, Timoteo, este ministerio conforme a las profecías que se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia. Un líder religioso debe mantener una buena conciencia delante de Dios. Porque en el momento que dejemos la buena conciencia, nuestra vida va a empezar a inclinarse al pecado. Nuestra vida va a empezar a dejar que el pecado eche raíces al punto de que ya empiece a dominar todo nuestro ser. Y de nuevo, el teólogo puritano Richard Baxter tiene gran sabiduría al compartir con nosotros lo siguiente. Dice, cuanto más tardes, el pecado se hará más fuerte y echará raíces. Si no puedes doblar una ramita, ¿cómo serás capaz de doblarla cuando se convierta en un árbol? Si no puedes doblar una planta tierna, ¿te parece que podrás arrancar un roble frondoso o robusto? Y así ocurre con el pecado, amados hermanos. Si en el momento que el pecado aparece en tu vida, que va a aparecer porque todos luchamos con esto, tú permites que eche raíces, va a ser como un árbol que cada vez se va a volver más fuerte. Y entonces eso que comenzó como una mala conciencia, ahora es una vida entregada al pecado. Este es el llamado de los ancianos. Este es el ejemplo que deben dar los ancianos y los pastores en la iglesia. Y todo esto nos debe llevar a reflexionar.
Todo esto nos debe llevar a pensar como iglesia. Y nos debe ayudar a pensar en cuatro direcciones. Y estas son las cuatro aplicaciones que quiero hacer para esta tarde. En primer lugar, la iglesia debe entender su responsabilidad. Y en este caso quiero hablar de la responsabilidad individual de cada miembro de la iglesia. De la misma forma que los ciudadanos tienen un deber cívico de ir a votar, aún más los cristianos tienen un deber bíblico de elegir buenos líderes. Escuche bien, el deber cívico es importante, el deber bíblico aún más. Si tenemos deseos, sobre todo para los venezolanos y los que han estado en países donde ha habido opresión y dictadura, tenemos un deseo de ser libres de la opresión de estos presidentes malos. Amado hermano, tu deber bíblico de elegir buenos pastores es aún mayor que ese deseo que debes tener por tener un país libre de la corrupción política. Y ojo, no estoy minimizando lo otro. Lo que estoy diciendo es que el deber bíblico es mayor que el deber cívico. Como iglesia debemos entender que somos los responsables de confirmar, de ratificar la aspiración de un hombre o de negarla. Yo recuerdo, y esto es un tema difícil para nuestra iglesia, pero recuerdo que hace un tiempo atrás vivimos una situación así, donde incluso algunos miembros no querían hablar acerca de las preocupaciones que tenían con ciertas nominaciones al pastorado. Y hermanos, debo decirlo porque la iglesia debe entender que es responsable de esto. La iglesia tiene que entender que un pastor es ratificado o es desechado por la congregación. No es una autodenominación que este hombre puede hacer. Y si tú no tienes claro cuáles son los requisitos, deberías saberlo. Así como leemos un plan de gobierno para saber por quién votar, así debemos leer lo que dice la escritura para saber si el candidato que tenemos enfrente es verdaderamente un candidato para el ministerio pastoral. En primer lugar, entiende tu responsabilidad. En segundo lugar, busca candidatos dentro de la congregación. La iglesia debería ser un centro en el que haya muchos hombres calificados para el ministerio. La iglesia misma puede proponer a los ancianos que tomen en consideración a un hombre que esté calificado para el ministerio. Y si bien es cierto que el primer requisito es la vocación y la aspiración de esa persona, de ese hombre, también es cierto que hay hombres que están calificados tanto en talentos, en dones como en carácter, pero se cuestionan si deberían o no dedicarse al ministerio pastoral, de una manera bivocacional o de una manera completa. La iglesia debería poder proponer a los ancianos, oye Peter, oye Eddie, ¿has considerado a esta persona? ¿Has considerado a este hombre? Él enseña la Biblia en un grupo pequeño. Tiene dones para enseñar. Es una persona que ha aconsejado a otros, está discipulando, está pastoreando. Me ha ayudado a mí a caminar y a crecer como cristiano. ¿Lo habéis considerado como posible candidato al ministerio? Y la congregación debe estar alerta de identificar a estos hombres. Y ahora a los hombres, un reto. Si la congregación no te puede identificar a ti por tu carácter, entonces tienes un problema. Y no con el ministerio, sino con el Señor. En tercer lugar, entiende que el oficio pastoral no es un plan de carrera. ¿Qué quiero decir con esto? En las empresas hay un plan de carrera donde el empleado comienza quizás en la base más baja de la pirámide y poco a poco a través del tiempo y su desempeño va siendo promovido hasta que llega quizás al más alto de la organización. Y muchas personas ven el ministerio pastoral en la iglesia de esa forma. Y amados, no es así. El ministerio pastoral no es algo que se otorga a alguien por el grado de compromiso o el grado de tiempo que esté aquí sirviendo. El ministerio pastoral no es un derecho. El ministerio pastoral no es algo que ahora, bueno, ya has sido discipulado, ya pasaste por esto, ya estudiaste en la vida en Cristo, ya estudiaste este discipulado, has completado todo el ministerio, venga, ahora ya eres pastor. No, amado, así no es como funciona. Y a veces cometemos ese error, vemos un hombre que está comprometido y sirviendo y ya queremos poder ser rápido, no como ser un pastor. No, no funciona así. El ministerio pastoral es un llamado que Dios hace a ciertos hombres y los capacita tanto en su carácter como en sus habilidades para cuidar de la iglesia. Y finalmente, entiende cuál es la labor pastoral. Porque a menos que sepas qué se supone que debe hacer un pastor, va a ser muy difícil
que puedas buscar a uno que sea piadoso. Y de nuevo, esto es liderar, guiar, proteger y alimentar a la congregación. Esto va a tener muchas formas. Va a ser forma de discipulado, va a ser forma de consejería, de exhortación y de corrección. Pero tiene que haber un rol pastoral en todo esto. Así que, amados hermanos, ¿por qué debemos saber esto? Porque como iglesia tenemos que ser responsables y entender cuál es nuestro papel en la elección de líderes piadosos que guíen a la iglesia y la protejan de la falsa doctrina y de una vida llena de pecado. Y mi oración es que el Señor nos ayude a ser responsables y diligentes en la elección de nuestros líderes, para que podamos escoger hombres que nos enseñen y nos exhorten hasta llevarnos a la madurez en Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y por la forma en cómo tú estableces tu iglesia por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo. Y la ordenas conforme a tu diseño, con el propósito de que la iglesia viva para tu gloria, proclamando tu evangelio, tanto con nuestro mensaje como con nuestras vidas. Y venimos delante de ti, oh Dios, de una forma humilde, pidiéndote que nos ayudes como iglesia a escoger sobre nosotros hombres fieles y piadosos, que sean ese regalo tuyo para la congregación. Un regalo que nos ayude a crecer en conocimiento, amor y obediencia a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.